disfrutamos el deporte gracias a sus protagonistas. Edu Andino te invita a participar de la entrevista del día, hoy con... Queremos agradecer la presencia desde España del doctor Giovanni Cárdenas, especialista en Derecho Deportivo. Doctor Edu Andino le saluda, gracias por atender a los micrófonos de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Quisiéramos un poquito que contextualicemos para que la opinión pública, quizás quienes han estado alejados del tema, conozcan qué es lo que pasó ayer con la resolución del TAS. ¿Qué nos puede contar usted de forma global para ir aterrizando en estas consecuencias jurídicas que podría tener o que ya tiene la federación y también podría tener el jugador? Bienvenido, buenas noches y bueno, buenos días allá en España. ¿Nos puede ayudar con el micrófono, doctor? Está apagado. Sí, muchísimas gracias, Edu, y muchas gracias también a todos quienes nos están escuchando. Realmente para mí es un placer, es un deber conversar de estos temas porque efectivamente hay que hacer un contexto de lo que viene dándose, porque esto es importante por la opinión pública, fundamentalmente por lo cercano del Mundial, y que la selección ecuatoriana de fútbol en este momento a través de la Federación Ecuatoriana también ha sido de alguna forma afectada con esta resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo. ¿Por qué se llega a esta resolución? Porque hubo dos instancias previas al interior de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que es la FIFA, es decir, cuando la Asociación de Fútbol Profesional de Chile presentó un reclamo ante la Comisión Disciplinaria que fue respondida directamente por los personeros de esa comisión de FIFA, que no tenía lugar, es decir, se ratificó que Ecuador podía jugar el Mundial y que efectivamente el señor Castillo estaba inscrito adecuadamente. Se recurrió a un recurso de apelación también dentro del tema de la FIFA, donde nuevamente se volvió a ratificar el hecho de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no tenía ningún conocimiento y por lo mismo no tenía opción a ser sancionado, pero una vez que la última instancia en el ámbito administrativo deportivo comienza a ser el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, y que tiene su sede en Lausana, Suiza, una de sus sedes, porque ahora tiene sedes en algunos lugares del mundo, es la última instancia administrativa. Entonces ahí nos encontramos la sorpresa todos. Edu, realmente ha sido algo increíble para mí entender un laudo arbitral de estas características en las que ahora se pone cierre a este reclamo, pero me imagino que ya vamos a analizar el contenido de este reclamo para efectos de lo que significa para el Ecuador. Justamente eso le quería consultar, doctor. A ver, usted acaba de decir recién, me parece increíble este laudo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más les llama la atención del mismo? Porque nos trae certezas, pero también nos trae incertidumbres. Es increíble que para efectos de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol haya inscrito a un jugador y que el jugador tenga sus documentos en regla para efectos de esta primera parte de la resolución, el Ecuador no ha sido sancionado, se mantiene en el Mundial y además el señor Castillo podría incluso jugar el Mundial. Pero la segunda parte donde deja inconsistencias absolutas es cuando se sanciona al Ecuador por el mismo hecho y por efectivamente se deja con 3 puntos menos para el inicio de las eliminatorias que vienen, se le sanciona, se le condena a pago de honorarios y de costos judiciales. Y además de eso, se manifiesta, yo creería que peregrinamente, porque se sobrepasa el TAS en esta resolución, cuando manifiesta que los documentos del señor Castillo no son falsos ni han sido adulterados, pero que tienen contenidos de información que no es la adecuada. Doctor, ahí ya vamos a ir aterrizando en esto que acaba de mencionar usted en esta última parte, pero antes quisiera, para la gente que quizás no es muy relacionada con el ámbito del fútbol, con el ámbito deportivo, que usted clarifique. Hubo 2 resoluciones por parte de organismos competentes en torno a la FIFA y ahora el TAS vendría a ser, si hacemos un paralelismo, quizás cuando nosotros tenemos la justicia ordinaria en nuestro país, hubo resolución de primera instancia, de segunda instancia y después sube a la Corte Nacional de Justicia. Esto sería como que el TAS más o menos una especie de recurso de casación. Por decirle algo, yo sé que tú tienes mucho conocimiento, mi querido Edu, por el tema familiar, incluso del tema judicial, pero recuerda que la Constitución ecuatoriana habla de 2 instancias, ¿no es cierto? Y que posteriormente, digámoslo así, que habría una revisión del debido proceso, o posiblemente, digámoslo así, que hay una revisión desde el punto de vista del control constitucional, para efectos de ponerlo en ejemplo nada más, ¿no es cierto? El TAS es un organismo creado por el Comité Olímpico Internacional en su momento para efectos de dilucidar apelaciones al respecto de sanciones disciplinarias. Y también efectivamente entran directamente allá la revisión de las sanciones de dopaje. Pero en cualquier disciplina deportiva, ¿no? Esto es importante señalar. Claro.
Sí, el TAS es de cualquier disciplina deportiva, no es exclusiva de la FIFA, por si acaso, pero al haber firmado tanto la misma FIFA, las confederaciones a nivel continental y las asociaciones nacionales, una cláusula tácita dentro de su estatuto, los clubes ecuatorianos incluso firman esa cláusula tácita, que significa que en cualquier resolución del ámbito deportivo se podrán y será obligatoria las resoluciones del TAS, es decir, allí ya se hace una declaración de que el TAS es el último órgano para decisiones, y ahí es donde aparece el TAS para efectos de estas circunstancias. Entonces el Tribunal de Arbitraje Deportivo, digamos, en el tema deportivo, en este caso en el tema fútbol, tiene la última palabra porque el fútbol así lo ha decidido. Ahora, doctor, ¿cómo entender? Hay una parte que a mí me llama mucho la atención, y usted también ya lo esbozaba un poco de manera general, que dice en la parte pertinente: en el presente caso, si bien es cierto que el pasaporte ecuatoriano del jugador era auténtico, la información contenida en dicho pasaporte era falsa. ¿Cómo podemos entender esto? Es un contrasentido que deberá tener una aclaración, sin lugar a duda. Además, Edu, hay que decir algo, y yo lo he venido manifestando, ante la gentileza de muchos medios de comunicación que han pedido mi criterio, y yo he dicho que esto realmente es un atentado en contra de la soberanía ecuatoriana, porque no se está cuestionando a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no emite ni un pasaporte, ni una partida de nacimiento íntegra, peor aún una cédula. Sí es el registro civil, y el registro civil es una institución que está reconocida por las leyes y por la Constitución ecuatoriana, es decir, se está yendo en contra de la soberanía, porque al decir esto yo creo que está clarificándose las cosas. El fútbol es solamente el fútbol, y el TAS va a generar resoluciones a nivel disciplinario deportiva, no más, es decir, para quienes están dentro de el mundo del fútbol. El TAS no puede sancionarte a ti, Edu, o no me puede sancionar a mí, porque no somos ni deportistas ni estamos afiliados al fútbol, es decir, tiene que ver solamente con este ámbito, no puede irse más allá, y en esta resolución que ha dejado por escrito, deja detallando que efectivamente juzga que el documento, y además eso es lo más ilógico aquí, dice que el documento es válido, pero que los datos no. Ahora, para cualquiera que no siendo abogado, sino que puede escuchar ese tema, posiblemente no entienda. Hasta ahora no entendemos porque no ha habido la motivación necesaria, es decir, la argumentación para esta toma de decisiones, que efectivamente ha salido solamente un boletín de prensa del TAS. Hay una cosa también que en el TAS funciona, y que es así: se sacan las resoluciones, pero la motivación de las resoluciones, que es decir, la argumentación que tuvieron en este caso los miembros de este tribunal, viene posteriormente, pero eso cuando paga alguna de las partes para saber por qué tomaron esa decisión. Es decir, ¿se podría pedir como una especie de recurso de aclaración, de ampliación? Sí, más que recurso es un tema de tarifa, lastimosamente. El TAS cobra por absolutamente todo. Es decir, si la federación quiere pedir aclaración, tendría que pagar una cantidad de dinero importante. Sí, y de hecho, de lo que yo sé, ya se pidió, porque efectivamente hay que saber por qué se llega a este tipo de resolución, en el que le permiten a la selección del Ecuador jugar el Mundial, pero en la que le prohíben arrancar en condiciones normales y de igualdad en las eliminatorias sudamericanas del próximo Mundial. Es decir, es un contrasentido total. No se lo sanciona, pero a la vez se lo sanciona. A mi criterio, Edu, esta es una resolución de sanción a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No es una resolución que le deja como ganadora a la selección chilena o a la Federación Peruana, porque ellos en su petición lo que hacen es solicitar que Ecuador se quede sin Mundial, y ellos, que sean resueltos de alguna manera, puedan ocupar esa plaza. Es decir, Chile y Perú perdieron la resolución, Edu, y esto hay que dejarlo muy en claro, porque posiblemente uno pensaría que la Asociación de Fútbol Chilena o la Federación Peruana de Fútbol pueden ir con acciones en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No. El TAS dijo, la selección ecuatoriana juega, el señor Castillo juega, pero en cambio se lanzó el tema de la sanción y que los documentos no son adecuados. Y lo que quería decirte, si me permites nada más, por favor, que en el TAS, por lo regular, cuando se considera que alguien perdió la causa, se le condena a pago de costas y a pago de los honorarios de los abogados. Y esto a también... mi criterio, entonces, perdió Ecuador. Ahora, doctor, para que igual quede claro, porque la opinión pública a veces quizás puede confundirse, no está muy relacionada con el tema legal, como usted es un experto en este caso, ¿qué pesa más? Yo creo que la respuesta para muchos será obvia, pero la justicia ordinaria, las decisiones que ya se tomó acá, la decisión del registro civil, ya hubo una investigación previa, etcétera, ¿pesa más las decisiones de la justicia ordinaria, lo que se determinó acá en Ecuador, o lo que acaba de decir el TAS?
Edu, yo voy un poco más allá, porque aquí incluso hubo una aplicación de una garantía constitucional como es el habeas data, que pasó por primera instancia con un juez que la conoció de primera instancia y se ratificó a través de la Corte Constitucional. Es decir, es una resolución constitucional que le permitió al señor Castillo recibir sus documentos una vez que el registro civil recibió la sentencia, y esa sentencia le hizo que los documentos sean validados. Y ese documento, o esos documentos en ese momento, le permitieron a la Federación Ecuatoriana de Fútbol inscribir al señor Castillo en la Copa del Mundo, que a propósito la Copa del Mundo arranca en las eliminatorias y continúa en la fase final. Es decir, no es que ha sido otro torneo, no es que le dan la oportunidad de participar en el Mundial. Muchas veces nosotros entendemos o creemos que el Mundial es solamente esta cita que se reúnen en un solo país para jugarlos en un mes los 32 equipos. No, la Copa del Mundo se la juega a todos. Y por eso la importancia de este torneo, porque juegan prácticamente todas las asociaciones inscritas a la FIFA, y el Mundial se lo juega con todos, pero en la fase final, al buscar el campeón, es otro cuento. Por lo mismo, sí hay que decir, ¿no es cierto?, que los documentos que en el Ecuador son emitidos por el registro civil son los que validan la identificación, no del señor Castillo, de cualquiera de nosotros, mi querido Edu. Ahora que entré por Barajas a Madrid, yo no vi que ningún personero de migración aquí en España haya cuestionado mi pasaporte, por decir algo, ¿no? No. Yo creo que su pasaporte es bueno, pero su identidad no. Es decir, obviamente esto es un sarcasmo, sin embargo, de aquello, nadie tendría la posibilidad de cuestionar la validez de un documento emitido por autoridad. Ahora, doctor, antes de irnos a una corta pausa y hacerle un par de preguntas más, ¿por qué cree entonces, de acuerdo a su explicación, que nos deja muy claro que esto, la verdad, resulta bastante ilógico esta decisión, es un contrasentido, como usted bien nos decía, pero ¿qué cree que motivó a que se tome esta determinación en el TAS, a que se dé esta resolución? Bueno, esta es una resolución para mí política, no es una resolución reglamentaria, porque quedó bien con todo el mundo, quedó bien con Ecuador, con el señor Castillo, con la Federación Peruana, con la Asociación de Fútbol Profesional de Chile, quedó bien con todo el mundo. A mí me da la impresión realmente que estuvieron tan presionados este tribunal que no quisieron quedar mal con nadie, muy al contrario, como ven, todos supuestamente, o da la impresión que salieron sin demasiadas consecuencias, pero para mí fue una resolución tomada desde el punto político. Muy bien, doctor, le pido que hagamos una corta pausa, menos de 3 minutos, volvemos y cerramos la charla con usted, que está muy fructífera. Ya regresamos. Muy bien, estamos en diálogo con el doctor Giovanni Cárdenas, quien muy gentilmente nos atiende desde España, y le quiero una vez más agradecer porque allá es la madrugada. Doctor, para no quitarle más tiempo, la pregunta que ahora muchos nos hacemos, después de haber contextualizado, después de su clarísima explicación, ¿qué va a pasar con Byron Castillo? O más bien, ¿qué debería hacer la Federación Ecuatoriana de Fútbol? ¿Debería convocarlo? ¿No debería convocarlo? ¿Cuál es su criterio jurídico o recomendación en este caso? Yo le veo desde dos aristas, si me permites, Edu. La una jurídica, yo diría, está salvaguardada la presencia del señor Castillo en la medida de que la resolución que está justamente orientada para que se le permita hacer actividad deportiva dentro de este torneo específico, es decir, en el ámbito legal no tendría ningún problema, pero en cambio en el ámbito deportivo sí, porque lastimosamente esta resolución deja una ventana abierta, yo no digo una puerta, pero deja una ventana abierta para que cualquier seleccionado fundamentalmente que se crea afectado por la presencia del señor Castillo con un resultado adverso a esta selección pueda hacer un reclamo. Si yo fuera abogado de otra selección o de otro país, yo podría poner como argumento para establecer un reclamo la resolución del TAS. Es decir, eso le deja con un riesgo real a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a la selección ecuatoriana, de tener al señor Castillo dentro de su... Es decir, o sea, usted cuando me dice desde el campo jurídico no tendría ninguna validez, ¿por qué? Porque en este caso la sanción quizás, ¿correspondería a algo extemporáneo? ¿O cómo lo podríamos clarificar eso? Porque es que ahí está la clave del asunto. ¿Por qué para efectos del Mundial y para efectos de las eliminatorias no hubo sanción y de aquí a futuro da la impresión que puede haber sanción? Es decir, perdón doctor que le corte, supongamos que Castillo es convocado a este Mundial, ya, vamos a poner un hipotético caso, juega el Mundial, pero después en las próximas eliminatorias Castillo sigue siendo convocado. La sanción podría darse en las próximas eliminatorias, es decir, más sanciones en las próximas eliminatorias, no en esta Copa del Mundo. Es que esa es la incertidumbre, Edu, porque la resolución del TAS, que es de última instancia, manifiesta eso, que esos documentos no son adecuados y que incluso
se atreve a decir que el jugador no nació en el Ecuador. Por eso lo riesgoso de la toma de decisiones tanto del cuerpo técnico como de la directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de tener al señor Castillo como un peligro latente para cualquier circunstancia. Si la pregunta fue directamente a mí y si yo tendría que tomar decisiones o alertar a alguien, yo diría, tengan mucho cuidado con la presencia del señor Castillo, porque el laudo dejó ese peligro con la posibilidad de que se pueda hacer algún reclamo. Entonces, sí es una pena, porque parecía que hasta antes, cuando había la resolución de la Comisión de Apelación de la FIFA, todo estaba sin ningún inconveniente, pero como este es un tema de fútbol y como es un tema de estricto derecho de admisión, el problema real es que todo puede pasar, lastimosamente. La última, doctor, ¿la Federación Ecuatoriana de Fútbol podría presentar algún recurso también ante la justicia suiza? Sí, porque este momento en el ámbito deportivo ya no hay otra opción, porque el laudo arbitral del TAS es la última instancia. ¿Qué podría presentar? Pero sin embargo el TAS está creado por leyes suizas y, por ejemplo, se podría solicitar la revisión del debido proceso, ¿no es cierto? Si se cumplieron con todas las solemnidades, si es que fue motivada la resolución, si los argumentos son válidos, es decir, es un tema que sí se lo podría hacer, pero en este momento es un poco complicado por temas de tiempo. ¿Qué se buscaría? Y mi pregunta para quienes estarían queriendo tomar esa decisión es, ¿ustedes creerían que la justicia de Suiza va a borrar solamente la parte que no nos interesa en la sentencia o todo lo demás? Entonces, nos estamos corriendo el riesgo. Yo diría, esa es una decisión que también, si me preguntan a mí, se la debería tomar después de la participación de Ecuador en el Mundial, con tiempo, y ver qué se puede hacer, porque, reitero, aquí no es un tema solo deportivo, es un tema también que ojalá Juan Carlos Holguín, que yo sé que escucha mucho esta radio, nuestro canciller, al menos en un boletín de prensa establezca que ya salió el director del Registro Civil a decir que rechaza esta resolución. Yo creo que es lo más lógico y lo más factible, porque, reitero, aquí se está poniendo en tela de juicio y en tela de duda lo que significa la emisión de documentos válidos y legales en el Ecuador. Te cuento, Edu, simplemente ya para terminar, hoy tuve una reunión en el ámbito jurídico deportivo con algunos colegas y realmente a mí me dolió cuando a mí me dijeron, ¿en Ecuador es tan fácil sacar así los documentos? Entonces yo digo, está ya cuestionado esa circunstancia. Es también una crisis institucional, ¿no?, la que se vive, y además nos deja muy mal parados a nivel internacional. Doctor, le quiero agradecer por su tiempo una vez más, clarísima la explicación, muy amable por atendernos a estas horas de la noche. Le mando un abrazo y ojalá próximamente le estemos molestando, pero que sean por noticias más alentadoras, ¿ah? Muchas gracias. Sí, no será nunca una molestia. Yo les mando un abrazo. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con todos ustedes. Ha sido Giovanni Cárdenas, especialista en Derecho Deportivo, quien, entre otras, considera que esta resolución del TAS ha sido un atentado a la soberanía ecuatoriana.